Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de gestión holística del conflicto. Lo que encontrarás en estos audios es comprender cómo es que se gestan los conflictos que vivimos día a día y encontraremos diferentes formas de entendernos, comprendernos y buscar soluciones humanas, sinceras, sencillas, para ir poco a poco resolviendo nosotros mismos nuestros problemas, procurando tener una vida más pacífica, armoniosa y con mucho más amor. Hola, el día de hoy hablaré con ustedes del tema de la armonía y cómo podemos vivir con otras personas en armonía. Hay que irnos al origen de la palabra, a qué significa, y vamos a entender a la armonía como un equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Y entre personas se entiende como una relación de paz, concordia y entendimiento. Si nos vamos hacia atrás de dónde vino este concepto, vamos a encontrar, por ejemplo, a Pitágoras y los pitagóricos, quienes exploraron los misterios de los números y vieron cómo los números formaban cosas agradables, como tres piedras pues creaban un triángulo, era una imagen. Cuatro cosas podían formar un cuadro y se daban cuenta que era como agradable a la vista, era muy agradable ver la geometría. Y empezaron a decir que bueno, todo estaba hecho de números. Y explicaban la armonía como el resultado de los contrarios, la unicidad de la multiplicidad y el acuerdo entre discordantes. Parece complicado, pero exploremos un poco. Porque estas ideas se convirtieron en ideas universales que se extendieron a todas las áreas de la naturaleza y de la vida humana. Y también tuvo otra comprensión que es como entender la armonía como un ordenador del cosmos. La armonía es entonces lo que organiza todo lo que se conocía como mundo, todo lo que era, lo que había en su entorno era armonizado. Y también posteriormente fue reconocida la armonía como una virtud, como un bien de la humanidad, como el pilar de la amistad, como la fuente de la belleza, también como origen de la salud. Fue puesta la armonía en todas las áreas de la ciencia y del conocimiento y se buscó que hubiera armonía en todas las áreas. Después llevaron este conocimiento a lo que se le conoció como la doctrina de la música de las esferas, que es cuando empezaban a estudiar los planetas. Y había una idea de que los planetas en su movimiento podían crear esta armonía y por lo tanto, si lo pasaban a números y esto lo pasaban a música, pues los planetas podían hacer música en su movimiento. Esto creó muchos cambios a nivel del conocimiento y de la ciencia para llegar a entender los planetas, cómo se movían los planetas, para predecir el movimiento de los planetas, y también se extendió a otras áreas de la vida del ser humano, como es la música, con la proporción aritmética armónica, porque empezaban a sentir que había una razón por la cual notas musicales se escuchaban muy agradables y otras no. Esto fue un gran avance en la música y llegó para quedarse. Esto sigue siendo la armonía al día de hoy, algo muy importante en la música. En el área que hoy nos va a ocupar de la armonía, que es de las relaciones humanas, la armonía implica, por ejemplo, un entendimiento, implica empatía y implica sentir paz con la relación que estamos teniendo. Vivir con armonía es entonces encontrar el equilibrio entre los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones o actividades que hacemos en nuestra vida. Es decir, que logremos tener coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos a través de nuestra conducta. Es decir, que nosotros mismos podemos crear armonía en nuestra vida.
Pero ¿cómo podemos ver manifestada esa armonía? O la disarmonía o desarmonía. Y entonces pues vámonos, o lo podemos ver a una vida cotidiana, en nuestro día a día. Podemos verlo en temas como finanzas familiares, en las rutinas del hogar, en la repartición de actividades del hogar, en una actividad laboral, en una reunión con amigos, en cualquier situación de nuestra vida, podemos ver y observar cómo está la armonía en ese punto. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí en un ejemplo. Imagínense que yo quiero poner orden y limpieza en mi hogar. Y entonces le digo a todos los que viven en mi casa que todo el mundo limpieza y orden. Y empiezo a organizar horarios para que todos limpien, todos se acomoden. Cada cosa de la casa tiene que estar en un lugar y ordenada. Y si alguien no lo hace, hasta me enojo, ¿no? Pero en mi habitación, pues yo no tengo tiempo y no he limpiado mi habitación. Entonces alguien puede entrar, ve mi habitación desordenada y me puede preguntar, bueno, ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú no tienes limpieza y orden? Entonces, por ejemplo, les puedo decir, no, pues es que es cuando yo tenga tiempo. Bueno, si eso hipotéticamente sucediera, estaría no siendo coherente con la solicitud que le pedí a los demás. Por lo tanto, no estoy creando armonía, ni estoy creando ese principio de orden en nuestra relación. Ni siquiera me van a hacer caso por mucho tiempo, porque mi conducta va a romper con esa buena idea que tenía original de que en la casa hubiera limpieza y orden. Es decir, en lugar de crear un movimiento armónico, creo un movimiento sin armonía. Podemos tener otro ejemplo en un día laboral de alguien en donde a esa persona se le pide una forma de trabajar, cómo hace las cosas, con qué actitud, con qué principios laborales, pero resulta que el jefe tiene un comportamiento muy distinto y contrario a lo que le solicita el empleado. Entonces el empleado puede enojarse con ese jefe y ahí en ese enojo y ya se crea un conflicto, y entonces ahí ya perdimos la armonía, perdimos la coherencia, porque no hay un acuerdo entre lo discordante, porque ahí quizá el jefe requiere tener un comportamiento diferente, pero tiene que expresar por qué. Tiene que haber un entendimiento de por qué está teniendo un comportamiento distinto al que se pide para el trabajador. Tiene que haber una razón más allá, entendida, comprendida y aceptada. Pero no lo hay, por lo tanto, no hay armonía y hay conflicto. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto de lo que estamos hablando? Pues hay que entender que en una relación entre personas siempre va a haber diferencias. Diferencias en opiniones, en sus ideales, en los intereses y en muchos más aspectos. Pero eso no necesariamente debería de ser un problema, porque las personas podemos generar un flujo armónico entre estas posturas a través de diferentes virtudes. Así que recordemos que las virtudes son hábitos que los podemos usar en todos los momentos de nuestra vida. ¿Cómo qué hábitos nos ayudan a la armonía? Por ejemplo, entre otros, la prudencia, la templanza, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la compasión. Es decir, que podemos pensar lo contrario a una persona, podemos sentir lo opuesto, podemos imaginar un mundo distinto a otra persona, pero eso no significa que yo quiera destruirte, o quiera hacerte un mal, o quiera acabar contigo, o que necesite enojarme porque no me parece que opines algo distinto a mí, porque eso ¿de dónde parte? No parte de la armonía o del amor, parte del miedo a la diferencia. Ahí lo adecuado para lograr la armonía es, por un lado, aceptar las diferencias. Que regresemos al concepto que dije al principio de armonía y les repito, que era el resultado de los contrarios, la unicidad de la multiplicidad y el acuerdo entre los discordantes. Entonces, cuando podemos fluir entre personas que piensan diferente, que sienten distinto, entonces tendremos relaciones armónicas. Y técnicamente estaríamos haciendo música muy agradable juntos. Si regresamos a que
todo puede ser explicado matemáticamente y todo puede ser llevado al campo de la música. Entonces, vivir con armonía sería una gran aspiración que deberíamos de tener para vivir esta vida que estamos viviendo de una mejor manera. ¿Qué beneficios tenemos si vivimos con mayor armonía? Pues disminuir lo menos posible, a lo menos posible, el drama, los enojos, pleitos innecesarios, culpas, resentimientos, amarguras. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay dos formas muy prácticas que les comenté para tener armonía en nuestras vidas. Una es que seamos coherentes entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y convivamos con los demás con esta coherencia, conviviendo con lo diferente como si fuera igual. Entonces seremos capaces de crear esta armonía con todos los que nos rodean, y técnicamente si logramos esto, pues estamos casi creando una sinfonía con las personas con las que convivimos. Podemos sentirnos muy en paz, podemos sentirnos, como dije al principio, con una concordia y un entendimiento entre las personas con las que nos relacionamos. Bueno, pues todo esto que he estado hablando hoy con ustedes de la armonía tiene que ver con gestionar nuestras emociones, con poder solucionar nuestros conflictos de una manera pacífica, en una cultura de paz. Muchas gracias por escucharme.